De la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 6, liberados del pecado, siervos de Dios. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado, que conduce a la muerte, sea de la obediencia, que conduce a la justicia. Ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido, y libres del pecado, se hicieron esclavos de la justicia. Les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y el libertinaje para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia. ¿Y qué sacaban de limpio? Resultados que ahora los avergüenzan, porque acaban en la muerte. Pero ahora libres del pecado y esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras el don de Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Comparación del matrimonio. Les hablo, hermanos, como a gente entendida en leyes. ¿Acaso ustedes ignoran que la ley obliga al hombre solo mientras vive? La mujer, casada, legalmente ligada al marido mientras éste vive. Si muere el marido, queda libre de la ley que la unía a él. Si se junta con otro mientras vive el marido, se la considera adúltera. Cuando muere el marido, queda libre del vínculo legal y no es adúltera si se une con otro. Del mismo modo, hermanos, por la unión con el cuerpo con Cristo, ustedes han muerto a la ley y pueden pertenecer a otro, al que resucitó de la muerte a fin de que diéramos frutos para Dios. Mientras vivíamos bajo el instinto, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros y dábamos frutos para la muerte. Pero ahora libres de la ley, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, servimos a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. La condición pecadora. ¿Qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. No sabría de codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el pecado, aprovechándose del precepto, provocó en mí toda clase de codicias. Porque donde no hay ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley. Llegó el precepto y revivió el pecado, y yo morí. Y así el precepto destinado a darme vida me llevó a la muerte. Porque el pecado, aprovechándose de la oportunidad que daba el precepto, me sedujo, y por medio del precepto me dio muerte. O sea que la ley es santa, el precepto es santo, y justo y bueno. Entonces lo bueno, ¿fue para mí mortal?
De ningún modo. Antes bien, el pecado, para delatar su naturaleza usando el bien, me provocó la muerte. Así el pecado, por medio del precepto, llegó a la plenitud de su malicia. Dominados por el pecado. Nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy viendo al pecado. Lo que realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino hago lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es excelente. Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad, que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En resumen, con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con mis bajos instintos a la ley del pecado. Después de esta pequeña lectura de la carta de San Pablo a los romanos, vamos a reflexionar lo siguiente. ¿Qué significa para mí el bautismo? Si estoy bautizado, ¿en qué debería notarse ese bautismo? ¿En qué se nota en mí? ¿Vivo realmente como quien participa de la vida eterna? Hoy doy gracias a Dios por mi bautismo y pido la fortaleza para que todos los bautizados sean consecuentes con el sacramento recibido. Pidan también el Espíritu para que los asista y que tomen conciencia del compromiso a lo que están llamados. San Pablo detalla su interpretación de la ley, que la ley es buena, pero no salva. Todo lo contrario manifiesta nuestra debilidad. Lo que realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino hago lo que detesto. Por eso hoy reflexionamos también. Hemos experimentado esa tensión de querer hacer una cosa y estamos empujados a hacer otra. ¿Y qué aspectos concretos ponemos para evitar el pecado y dar prioridad al amor de Dios? Hoy pedimos perdón por las veces que hemos pecado olvidando la ley de Dios. En nuestra vida diaria y también pedimos la fuerza para enfrentarlo y superarlo. La próxima vez que sintamos la tentación de hacer lo contrario de lo que sabemos que es bueno, encomendemos al Señor nuestra fortaleza para que podamos hacer lo correcto y después escribamos aquellos sentimientos que se han despertado en nosotros para procurar hacer siempre el bien por encima del mal. Que Dios te bendiga.